Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, otro jueves de estreno para compartir temas relativos a salud como siempre. Y hoy nos convoca un tema del que hemos hablado poco a lo largo de todos los contenidos que hemos compartido con ustedes en Foro Médico. Hablaremos de la epilepsia, una enfermedad o una condición. Lo sabremos esta noche. Una enfermedad, si es enfermedad que tiene cura, eso también será trasladado a los profesionales que nos acompañan en estudios en esta edición y en este jueves de estreno. Voy a presentarlos ya mismo a la doctora Cintia Florentín. Ella es neuropediatra. Voy a saludarla. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Bienvenida a Foro Médico. Muchas gracias, Lilian, por la invitación y buenas noches a vos y para toda tu audiencia. Bueno, voy a saludarlo también al doctor Oscar Servín. Él es neurocirujano, que ya lo habíamos convocado, ¿te acordás? Para hablar en algún momento en otro programa y no pudimos coincidir. Bueno, hoy lo tenemos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lilian? Muchas gracias por la invitación y es un tema bastante interesante que está en auge hoy día aquí en Paraguay. Realmente, en el Paraguay y en el mundo, creería, doctor, ¿no? Sí, ya que están surgiendo nuevas técnicas justamente para el tratamiento tanto curativo como paliativo en la epilepsia. Y eso es lo que queremos informar esta noche, por eso es que los hemos convocado. Y vamos a comenzar con la doctora para hablar de los síntomas, ¿sí? ¿Cuál es, primero, es una enfermedad o una condición? Arranquemos por ahí, a ver. Sí, bueno, es muy importante recalcar que la epilepsia es una enfermedad crónica neurológica, es la más frecuente y tiene un pico en la edad pediátrica y también en el adulto mayor. Sin embargo, se puede presentar a cualquier edad. Es una enfermedad que no distingue raza social, raza, nivel socioeconómico. Entonces, al ser una enfermedad crónica, afecta no solo al individuo que lo padece, sino también a todo el entorno y su familia. Ahora, ¿tiene una carga genética, doctor? Sí, puede tener una carga genética. Hay patologías genéticas que se manifiestan justamente con malformaciones asociadas a la epilepsia. Asimismo, como otros trastornos que también pueden sumarse a esta patología. Cuando hablamos de malformaciones, estamos hablando de diferentes tipos de malformaciones, tanto encefálicas, craneales, craneofaciales, asimismo como asociados a algunos tumores cerebrales. Ya. ¿Y cuáles serían los síntomas? ¿Hay síntomas que se evidencian, doctora, cuando aparece la enfermedad? Justamente el síntoma de la epilepsia son las convulsiones o crisis epilépticas, que pueden ser, dependiendo de dónde ocurre la descarga, pueden ser, si ocurre la descarga a nivel cerebral en una sola parte, se llaman crisis focales. Si las descargas ocurren al mismo tiempo en los dos hemisferios cerebrales, son las crisis generalizadas. Generalmente uno tiende a pensar que las crisis o convulsiones son aquellas que son popularmente conocidas en donde la persona tiene una convulsión con movimientos de todo el cuerpo. Sí. Sin embargo, esos son un 20% aproximadamente. Las más frecuentes son aquellas en donde, dependiendo del área donde ocurre la descarga, puede tener también manifestaciones físicas, o sea, motoras, movimientos, que pueden ser movimientos de un solo brazo o de la mitad del cuerpo, pero también pueden tener movimientos o cambios de conducta que pueden simular movimientos del propio cuerpo o actitudes de la propia persona, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas en donde la persona tiene una crisis que se manifiesta por llanto o por crisis de risa, o que tienen sensaciones de malestar en la boca del estómago y tiene alteraciones del estado de conciencia. Entonces, nos preguntaría a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿eso puede ser cualquier actitud que presenta alguna persona? No. Claro. Tiene que manifestarse siempre básicamente de la misma manera y tener un principio y un final, ¿verdad? Y no tiene que haber una causa que lo provoque. O sea, la crisis epiléptica o la convulsión no es que son desencadenadas habitualmente porque uno se puso nervioso o porque tiene parasitosis o porque le dio mucho el sol y por eso tuvo la crisis, sino que esto ocurre generalmente de la nada, sin que nada lo precipite. A veces puede coincidir, pero generalmente esto ocurre de la nada.
¿Puede aparecer en cualquier etapa de la vida? Puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero en la edad pediátrica hay 2 picos en los primeros 5 añitos de la vida del niño y en el otro periodo que puede aparecer en la adolescencia. Ya, es importante entonces percibir los síntomas, diría yo, ¿no? Porque así como estás explicando, doctora, parece ser imperceptible, doctor, puede ser imperceptible incluso. Sí, muchas veces, digamos, uno puede tener inclusive crisis subclínicas, se llaman, cuando uno puede presentar electrográficamente o a través de un trazado, crisis leves, por decir así, que no se manifiestan físicamente. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que hoy día en Paraguay, algo importante, que es una epidemia propia nuestra, por decir así, es el trauma de cráneo por los accidentes en moto. Mira. Que desde hace aproximadamente 10 años esto está en aumento. Es debido a cierto grado de irresponsabilidad por la falta de uso de casco, Claro. La velocidad excesiva, un montón de factores que favorecen que haya una lesión cerebral, entonces uno desarrolla una epilepsia adquirida con el tiempo. O sea, puede quedar una secuela, diríamos, Sí, tras un accidente. Como una cicatriz que desencadene epilepsia con el tiempo. Mira. Así mismo. Qué importante este dato. Quiere decir que estamos ante una posibilidad de tener más cantidad de personas con epilepsia en Paraguay. Sí, Sí, sería así una mismo. epilepsia postraumática. Postraumática. Asimismo, como también otros cuadros que pueden ser los famosos ACV o las hemorragias cerebrales, las isquemias, los infartos cerebrales, Sí. pueden producir una lesión que futuramente puede desarrollar, digamos, un cuadro de epilepsia. Mismo un paciente que fue sometido a un procedimiento neuroquirúrgico puede desarrollar lo que es una gliosis, una especie de cicatriz en el cerebro, y esta cicatriz también desencadena en algunos casos crisis convulsivas. Lo mismo, que en los casos adquiridos, esta cicatriz uno puede resecar para librar de crisis, digamos, a estas personas, a estos pacientes. Ese sería como un tratamiento. Como un ya. tratamiento, sí, Ya. pero la opción quirúrgica está en aquellos pacientes con una epilepsia ya de difícil tratamiento o epilepsia refractaria. No, vamos a hablar de ese tipo de epilepsias. Ahora lo que me interesaría saber, y me imagino que a la gente también en casa, es qué ocurre para que se produzca la crisis de epilepsia. ¿Qué es lo que acontece a nivel cerebral, doctor? Bueno, hay un trastorno, una desorganización, digamos, de la transmisión nerviosa. Es como un cablerío, por decir así, que tenemos en el cerebro. Esto, cualquier cortocircuito puede generar una descarga que puede esparcirse hacia cualquier área del cerebro. ¿Qué implica esto? Que uno puede tener específicamente la sintomatología de la región donde está la lesión, así como puede tener también una sintomatología que esté alejada del área de descarga. Eso es debido a las vías que conecta todo el cerebro. O sea, de repente uno puede tener una descarga, por decir, como dijo la doctora Cintia, un malestar en la boca del estómago, algo que haga referencia a lo que es la ínsula, el área temporal del cerebro, pero a pesar de esa molestia puede empezar con una crisis motora del brazo, por ejemplo. O sea, ya es una crisis que fue hacia el área motora y manifestarse. Cuando hablamos de crisis motora, ¿qué significa? ¿No mover, tener pues, entumecimiento? Puede ser, puede ser desde aumentar el tono del brazo, o de tener una postura, o tener movimientos rítmicos repetitivos, o tener sacudidas, o tener pérdida del tono también, ¿verdad? Así mismo como el hormigueo. Sí, a veces se manifiesta con una sensación de hormigueo, debilidad. O sea, hay una sintomatología bastante variada siempre y cuando la zona que sea estimulada, digamos, por esta crisis afecte un área que clínicamente o físicamente uno pueda demostrar. Ya, imagino que en los niños debe ser más difícil percibir o percatarse de los síntomas, doctora, ¿o no? La verdad que diría que no, porque los padres están más atentos, y son los padres los que se dan cuenta enseguida de que hay una conducta o un comportamiento o un cambio de actitud distinto al habitual en su niño, y es lo que suelen reportarnos a nosotros, y nosotros ante esa sospecha reportada por los padres es lo que nosotros empezamos a estudiar, ¿verdad? Solemos hacer una historia clínica más rigurosa, donde preguntamos los antecedentes familiares, los antecedentes de epilepsia o de convulsiones febriles en la familia.
antecedentes de haber sufrido, por ejemplo, un sufrimiento fetal durante el periodo perinatal, si es que nacieron prematuros, estuvieron con respirador, con asistencia respiratoria, tuvieron infecciones, traumatismos, neuroinfecciones a nivel cerebral. O también en el niño también es importante preguntar cómo viene desarrollándose y cómo viene cumpliendo los hitos del desarrollo acorde a su edad. Si está hablando o si está caminando, cómo se espera para la edad en la cual el niño se está encontrando, ¿verdad? Y si está en etapa escolar, si está teniendo un buen rendimiento escolar o está teniendo una disminución del rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque usan los mismos circuitos, tanto las funciones mentales que utilizamos para la escuela o para la vida cotidiana, de lo que utiliza para las descargas y producir las convulsiones en una epilepsia, ¿verdad? Hablamos de epilepsia refractaria. ¿De qué se trata? La epilepsia refractaria ya es un cuadro en el que el paciente fue tratado por 2 fármacos ideales, digamos, en cierto periodo de tiempo, y a pesar de eso no responde. O sea que ya está con un tercer fármaco, un cuarto fármaco, a pesar de eso tiene crisis convulsivas, o pudo haber rotado más de 2 fármacos anticonvulsivantes. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades que pueden simular, por decirlo así, ya que un ejemplo típico es la hipoglicemia. Un paciente o una persona en hipoglicemia puede presentar una crisis convulsiva, pero no necesariamente es una epilepsia. Mira. O sea, hay diferentes cuadros endocrinológicos también que, debido a ciertas alteraciones internas del cuerpo, pueden presentarse como una crisis convulsiva, pero no necesariamente es una epilepsia. El diagnóstico obviamente es fundamental. ¿Me permiten? Voy a hacer la primera pausa de la noche, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este segmento. Vamos a un brevísimo corte comercial y en breve regresamos.